es muy bueno en este momento conectar con nuestra iglesia a nivel continental. Desde Monterrey, México, donde estamos de aniversario. Estamos conectando con Gilson, Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo, Brasil. Vamos, nuestra familia regia, un fuerte aplauso a toda nuestra iglesia a nivel continental. Ahí en los chats, en cada ciudad, ¿por qué no felicitamos a nuestra iglesia en Monterrey por 2 años y todo lo que Dios ha hecho en medio de nosotros? Me encanta que podemos conectar a nivel continental para escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Quiero que podamos ir al libro de Génesis, capítulo 37, versículos 23 al 28. Y esto es lo que nos dice la palabra. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Qué lindo hermanos tenía José. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Porque la intención de los otros hermanos era matar a José. En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Padre, hoy te damos gracias una vez más, en primer lugar, por poder estar en casa en Monterrey y conectados a nivel continental en iglesia en línea. Te damos gracias por tu palabra y pido, Señor, que hoy nos puedas hablar, que puedas sanar en nuestro interior lo que tiene que ser sanado. Que puedas inspirar fe en nuestras vidas y que una vez más, como siempre pido, puedas levantar nuestra mirada para que miremos hacia el futuro creyendo que lo mejor está por venir. Te doy gracias por lo que estás por hacer a través de la verdad y el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y en línea y en el auditorio juntos decimos amén. Cuando nuestra hija del medio, su nombre es Eliana, le decimos Eli. Cuando ella era chiquita, ella por un periodo de creo que dos meses y medio, pasó por un momento que literalmente no podía dormir. No dormía durante las noches, no, nos volvían locos. Porque si ella no dormía, nosotros no descansábamos vez tras vez. Ella durante la noche llamaba por Lucy y mi esposa se acercaba a la habitación para sentarse a su lado en la cama, y no importa si Lucy oraba, no importa si Lucy la abrazaba, no importa si Lucy le hablaba y la afirmaba y la animaba, nuestra hija no podía dormir. ¿Por qué? Porque una noche estábamos viendo en el Discovery Channel un documental acerca de tiburones. Y ese documental y las imágenes que ella vio la traumó, la llenó de temor. Y mi hija, siendo tan pequeña, se acostaba en la cama pensando que mientras ella dormía, que desde debajo de la cama
iba a aparecer un tiburón y la iba a comer. Pobrecita, estaba totalmente traumada y por semanas no podía dormir, y llegamos al punto que la llevamos a ver a una doctora y le pudo hablar y nos pudo hablar a nosotros, y empezamos el proceso de ayudarla a dejar ese temor a un lado, a que se dé cuenta que era nada más que un programa, que los tiburones en primer lugar viven en el océano, que no pueden estar debajo de su cama, y que si viven en el océano de ninguna forma va a aparecer durante la noche y comerla viva. Porque ella quedó totalmente traumada por esa experiencia, y tomó tiempo para que ella se dé cuenta que no es como ella pensaba, y que ella pueda a dormir sin ningún temor y sin preocupación de comer mientras ellas dormían. Yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria, en el colegio o en la prepa, mi papá me dejaba en la parte de atrás de nuestro colegio, donde estaba la cancha de fútbol, el campo de fútbol, y yo cruzaba el campo, y para entrar a la parte principal del colegio había un puentecito que pasaba por un arroyo y nos dejaba obviamente cruzar sin mojarnos. Ahora tienen que saber algo de Australia. Es otra cosa que vas a ver en el Discovery Channel. Australia tiene 19 de las serpientes, de los top 20 serpientes más venenosas en todo el mundo. Australia, no importa dónde vivís, vas a ver arañas por todas partes, vas a ver cocodrilos en tu jardín, vas a ver tiburones por todas. Australia es uno de esos países, no es tanto así, pero Australia tiene como, creo que es 15 de las arañas más venenosas del mundo, 19 del top 20 serpientes más venenosas del mundo, todos en Australia. No sé por qué Dios diseñó Australia de esa manera. Y recuerdo que una mañana, cuando mi papá me dejó en el campo y yo estoy cruzando el puente, yo no vi lo que fue, pero lo único que escuché fue algo como tss, y algo saltó mientras yo cruzaba. Yo no les puedo contar lo que casi me hago encima, porque estamos en la iglesia. Pero yo salí corriendo, y desde ese momento, por el resto de mi tiempo en la secundaria o en la prepa, jamás volví a cruzar ese puente, porque quedé traumado. Y es más, produjo un temor en mí a las serpientes. ¿Quién no le tiene temor a las serpientes? Si no tienes temor a la serpiente, no eres normal. Hasta el día de hoy. Esa mañana me traumó y no pude nunca más, en el tiempo que yo seguía estudiando en la secundaria, cruzar por ese puente. Daba toda la vuelta para entrar al colegio. Mi amigo, te cuento estas historias porque creo que todos hemos sido traumados por algunas experiencias, cosas que nos han marcado, cosas que nos han afectado. Algo tan simple como mi hija que vio un programa y quedó traumada y no podía dormir, o mi experiencia cruzando un puente donde te entró el temor por una serpiente y eso te marca y no te lo olvidas por el resto de tu vida. Todos hemos enfrentado distintas formas de trauma en nuestras vidas. Es por eso que hoy, al continuar esta serie que comencé el domingo pasado, llamada Superando, comenzamos la semana pasada hablando de superando tus inseguridades, y hoy quiero continuar hablando de superando tus traumas, para que podamos seguir avanzando como personas de fe. Trauma es definido como algo que es un choque, una impresión emocional muy intensos causados por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera
que no puede o tarda en superar. Estoy convencido, si somos honestos, que todos tenemos huellas, o en otra palabra, heridas en nuestro interior que son el resultado de una experiencia negativa, algún dolor o por algo que sucedió en nuestras vidas que nos marcó y se nos hace difícil superar y dejar atrás. Y pensamos que somos el producto de ese evento, que somos el producto de ese dolor y que tenemos que cargar con esa experiencia por el resto de nuestras vidas y vivimos traumados. Cuando experimentamos algo similar, nuestros pensamientos van a esa experiencia en el pasado. Cuando olemos ciertas cosas o cuando estamos en ciertos entornos, recordamos lo que nos pasó y nos desanimamos, nos volvemos negativos, nos estancamos pensando que esas cosas nos tienen aferradas y que no podemos avanzar y de ninguna forma vamos a ver desarrollar el plan de Dios en nuestra vida. Por eso es súper importante el poder superar nuestras traumas para que podamos seguir adelante, porque el diseño de Dios para nosotros es que vivamos libres en este mundo de todas esas cosas que puede afectar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones y nuestra mente. José era un joven soñador. Un joven soñador que enfrentó adversidad tras adversidad en su vida, dificultad tras dificultad a lo largo de su vida, que podían marcar su vida de manera negativa y estancarlo por siempre. José fue acusado por sus hermanos de ser egocéntrico y lo odiaron por eso. Al tener sueños dados por Dios, sus hermanos también le tuvieron envidia. Tanto era el odio y la envidia que sus hermanos le tuvieron, que lo vendieron como esclavo a los ismaelitas por 20 monedas de plata, como vimos en el texto al comienzo del mensaje. Los ismaelitas también lo vendieron a un egipcio, funcionario del faraón, llamado Potifar. José, al ser vendido vez tras vez, me imagino como se sentía como posesión de otro y no podía vivir libre. La esposa de Potifar lo acusó falsamente de abuso sexual y por eso fue encarcelado. Podemos decir que José enfrentó y vivió por trauma tras trauma, dificultad tras dificultad, situaciones adversas y negativas que podían marcar su vida por siempre y llevarlo a tirar la toalla, a no querer avanzar, a perder el deseo de seguir viviendo, a olvidarse del sueño que Dios le había mostrado. Cuando tan solo tenía 17 años de edad, José tenía todas las excusas necesarias para no vivir con propósito, para enojarse con Dios y vivir infiel a Dios, diciendo: me mostraste tanto y me vendieron, me acusaron, me envidiaron, me odiaron, me vendieron de vuelta, me encarcelaron. ¿A dónde están los sueños que me mostraste? ¿De qué de ese propósito que me hablaste? ¿Cuándo vendrá ese futuro del cual me advertiste? José tuvo todas las excusas para enojarse con Dios, pero no lo hizo, porque él, día tras día, adversidad tras adversidad, dificultad tras dificultad, pudo superar esas cosas que intentaron marcarlo, que intentaron limitarlo. Cuando vemos la vida de José, personalmente creo que a pesar de todo
lo que enfrentó, el trauma más grande que él tuvo que superar, no fue ir a la cárcel, no fue ser acusado falsamente o ser odiado, sino que creo a nivel personal que el trauma más grande que él tuvo que superar fue el hecho de que sus hermanos lo hayan vendido. Vemos en esta historia a un joven, probablemente como todos nosotros cuando éramos adolescentes, inseguro e inocente, intentando descubrir y entender su identidad, quién él es, el propósito para su vida. Vemos a un joven que me imagino que él veía a sus hermanos y a sus padres como ejemplos para seguir en esta cultura, y de repente todo se le cae al piso porque sus hermanos lo venden. Cuando todo en la vida parece ir terriblemente mal, como le sucedió a Josué en tantas ocasiones, es difícil creer y afirmar que Dios es bueno, que Dios es soberano y que Él tiene el control de nuestras vidas. Amigos, vamos a ser honestos el día de hoy. ¿A cuántos nos ha molestado en algún momento en nuestra vida hablar con otra persona de fe, venir a la iglesia cuando estás en medio de una circunstancia que te está marcando, que te está traumando, que te está estancando? Y es frustrante venir y escuchar: Dios es bueno, Dios es fiel, lo mejor está por venir. Son confesiones de fe. Pero cuando estás en medio del dolor, cuando estás en medio de la dificultad, muchas veces es muy difícil creer y poder afirmar: amén, Dios es bueno, amén, Dios es fiel. No, al contrario, muchas veces pensamos: es bueno para ti, pero no para mí. Es fiel contigo, pero no con nosotros. Pero José mantuvo su fe, mantuvo su enfoque, porque la verdad es que incluso cuando hay malas intenciones involucradas de otros, cualquier cosa que la gente intenta hacer en contra de nosotros, Dios puede usarla para producir el bien. Dios no promete que en esta vida no pasaremos por dificultades, tormentas y eventos dolorosos que nos marcan, pero podemos creer que siempre que viene el mal, siempre que viene el dolor, siempre que viene algo para traumarnos, Dios puede realizar el bien a través de esa situación, porque no hay nada en este mundo que puede limitar lo que Dios puede hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Es por eso que en Génesis capítulo 50, versículo 20, tantos años después, cuando los sueños de José se hicieron realidad y sus hermanos vienen a él, cuando él es un líder en la nación y ayudando a una nación entera a pasar por un tiempo de hambre y sequía, y sus hermanos se dan cuenta de que es José, pensando que él ahora va a cobrar venganza, pensando que ahora él a ellos lo va a destruir. José les dice: en verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo: salvar la vida de mucha gente. En lugar de ver tu dolor, en lugar de ver tu dificultad, en lugar de ver tu trauma como algo que te puede estancar, lo tenemos que ver como una plataforma para que Dios pueda obrar y a través de nosotros brillar la luz de su amor y de su gracia, y que nuestro desafío se transforme en un testimonio que sea de bendición para todos aquellos que nos conocen.
Entonces, debemos entender que así como Dios actuó, a pesar de la maldad de los hermanos de José, Dios tiene el poder para intervenir en medio de toda situación y hacer que haya vida en medio de ella. Nos tenemos que preguntar, ¿cómo nosotros podemos hoy superar nuestros traumas, nuestras dificultades, esas huellas en nuestro interior, esas heridas? Porque todos tenemos heridas. Mi amigo, es el fruto del pecado que hay en este mundo. Vivimos en un mundo caído, en un mundo totalmente imperfecto. Y a la medida que nosotros aprendamos a superar nuestras inseguridades, superar nuestros traumas, vamos a poder seguir avanzando en medio de un mundo que está lleno de pecado, dolor y de imperfección. Entonces, ¿cómo podemos superar esas cosas que nos quieren marcar? Ese dolor que nos está estancando, esa cosa por la cual pasamos que nos traumó, y al ver cierta cosa, escuchar cierta cosa, nos hace retroceder en el tiempo y volver a ese momento que sufrimos ese dolor, que pasamos por esa experiencia. ¿Cómo lo podemos superar? Algo que vemos en la vida de José es que él le fue sumamente fiel a Dios en todo momento. En todo momento. Algunos comentaristas dicen que la razón por la cual él le fue fiel a Dios fue porque le había dado un sueño antes de ser vendido. Y por eso es que él continuó sirviéndole a Dios en medio de lo que sea, para ver ese sueño hacerse realidad a pesar de todo lo que él enfrentó. Y hoy quiero que sepas que aún en medio de lo que estás enfrentando, Dios sigue teniendo un propósito para tu vida. Dios sigue deseando usarte. Dios sigue deseando catapultarte al futuro que Él ha preparado para ti. Ese trauma, ese dolor, esa adversidad, esa tormenta, esa dificultad no puede anular lo que Dios ya diseñó para tu vida, donde Él te llamó con un propósito, donde Él abrió el camino para que su voluntad se haga en tu vida en este mundo. Mi amigo, yo no soy psicólogo y mis pensamientos y perspectiva en cuanto al trauma es desde lo pastoral, pero lo que veo y lo que me doy cuenta en esta historia de José es que para que él pueda superar estas cosas, hizo dos cosas muy importantes. En primer lugar, se aferró al plan de Dios para su vida. Como esclavo, como prisionero, como un acusado falsamente, nunca perdió de vista el sueño que Dios le mostró. Fue el mejor esclavo, fue el mejor servidor, fue el mejor en donde él se encontraba. ¿Por qué? Porque en primer lugar se aferró al plan de Dios para su vida, y en segundo lugar supo perdonar. Cuando sus hermanos se le presentaron, él no cobró venganza, sino que él perdonó, porque al perdonar soltás esas cosas que otros te hicieron, que el enemigo quiere utilizar para limitar tu caminar con Dios en este mundo y robarte de tu propósito y limitar tu potencial. En medio del dolor, en medio de los traumas, tenemos que constantemente aferrarnos al plan de Dios. Nunca dejar de creer que los planes de Dios no caducan para nosotros, y aún en medio de la tormenta Él sigue siendo Dios y Él sigue estando con nosotros, y podemos aún en medio de una pandemia seguir avanzando porque Él es fiel y justo para cumplir lo que Él ha prometido. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que ser personas que constantemente saben perdonar. Perdonar no significa olvidar, pero sí significa soltar.
Para avanzar no tenés que olvidar, pero sí tenés que soltar. Y José pudo soltar todo lo que experimentó para superar esas cosas que quisieron marcar su interior, que crearon heridas y huellas que el enemigo, me imagino, intentó usar para limitarlo. Es por eso que, para terminar y hacer de estos pensamientos aplicables para nosotros, quiero que veamos unos versículos en el libro de Santiago. Santiago capítulo 5, versículos 15 al 16. Y acá es donde viene la aplicación para nuestras vidas, para que podamos superar nuestros traumas y seguir avanzando, aún con esas heridas, pero serán heridas cerradas y no abiertas, sanadas y no infectadas, para que podamos entrar en lo que Dios tiene para nosotros. Santiago 5, 15 al 16 dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. 2 veces en estos versículos se menciona sanidad. En primer lugar dice: la oración de fe sanará al enfermo. Está hablando de sanidad física. En la segunda ocasión dice: y oren unos por otros para que sean sanados. La palabra en el griego es diferente y habla de sanidad espiritual, sanidad interna, sanidad física y sanidad espiritual. Porque ¿cuántos saben que Dios te puede sanar físicamente, pero en tu interior vivís con heridas abiertas por los traumas que has enfrentado, por las cosas que has vivido? Pero debemos entender que en Dios encontramos una sanidad completa. Podemos creerle a Dios por lo físico y también creerle a Dios por lo interno, porque Dios quiere que seamos seres completos. ¿Cuántos me dicen amén? La Biblia nos habla del poder sanador de la confesión unos a otros. Si bien en este caso nos está hablando claramente de confesar nuestros pecados y no nuestros traumas, este principio nos da una excelente base para afirmar lo que siglos después la psicología trabaja con la terapia de exposición del trauma. La confesión, o también llamada catarsis, es el puntapié inicial para un correcto tratamiento del trauma. Es decir, para poder tratar de forma correcta y adecuada las consecuencias negativas de un trauma en nuestra vida, es necesario hablar abiertamente acerca de esas cosas, exponerlo en el contexto correcto y trabajarlo sin restricciones. Santiago nos recuerda que la confesión mutua trae sanidad espiritual y física. Entonces, hay 3 cosas que debemos entender para poder superar nuestras traumas y poder avanzar. Número 1, la confesión es necesaria. Si vas a un psicólogo, ¿para qué vas? Para hablar, para abrir tu corazón, para compartir tus dolores, para compartir tus experiencias, para encontrarle algún sentido a todo lo que has vivido y para que te dé distintas sugerencias para mejorar y avanzar. Y no hay nada malo con ver psicólogos. Últimas noticias: yo hablo con un psicólogo, no para responder, sino para prevenir.
Y es un tema tabú en la iglesia. Pero Dios usa a personas educadas y preparadas para ayudarnos a avanzar. Entonces, la psicología te lleva a abrir. Ver un consejero te lleva a abrir tu corazón y poder hablar, pero es una idea bíblica. Porque la Biblia nos enseña que debemos confesar, debemos hablar de esas cosas que tenemos en nuestro interior. Es por eso que la confesión es necesaria si es que vamos a superar esas cosas que nos han marcado y nos quieren limitar y quieren estancarnos en nuestro caminar con Dios. La confesión es necesaria. Muchos de nosotros estamos al punto de explotar simplemente porque no hablamos lo que está sucediendo en nuestro interior. Tantos matrimonios que no avanzaron porque ninguno de los dos pudieron hablar lo que sentían, porque no podían poner las cosas sobre la mesa. Y la Biblia nos habla vez tras vez que la confesión es necesaria. Y Santiago nos dice: confiésense unos a otros. No solamente la confesión es necesaria, número 2, una comunidad es necesaria. Porque dijo: confiesen sus pecados unos a otros. Hay que hablarlo y hay que ser apoyado con lo que hablamos. La comunidad, una comunidad es necesaria. Por eso yo creo con todo mi corazón que todo lo que necesitamos se puede encontrar en una iglesia saludable que se da a cultivar una comunidad saludable para ver a los seres humanos de la forma más completa que pueden estar en este mundo, porque aplicamos las verdades de las Escrituras a nuestra vida cotidiana y no vivimos a la iglesia para simplemente tener una experiencia con Dios, sino que nos unimos en comunidad para confesar el uno con el otro, apoyarnos los unos con los otros, amarnos los unos a los otros, para que podamos ser un pueblo de Dios atractivo en este mundo caído, pecaminoso e imperfecto. La confesión es necesaria si vas a superar tus traumas. Una comunidad es necesaria si vas a superar tus traumas. Por eso Pablo dijo en Gálatas 6:2: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Quizá el cumplir la ley de Cristo no está en tu look cristiano, en tu corte de pelo cristiano, en tu piel sin marcas cristiana, en tu música cristiana, en tu vocabulario cristiano. Quizá cumplir la ley de Cristo es apoyarnos, como seres humanos y hermanos en Cristo. Y al confesar lo que nos está sucediendo en el interior, no juzgar, no ser chismoso, no criticar, no murmurar, no burlarse, sino apoyarnos. ¿Por qué? Porque la comunidad de Dios es necesaria en nuestras vidas para que podamos superar esas cosas que nos quieren limitar y nos quieren marcar, para que nos estanquemos en nuestro caminar con Dios. La confesión es necesaria, es personal. Una comunidad es necesaria, es relacional. Y número 3, la oración es necesaria, es divino. La oración, solo Él puede sanar nuestro interior. ¿De qué sirve hablarlo y conectar y después no involucrar a Dios? Seguimos creyendo en el siglo XXI que Dios no solamente sana cuerpos, sino que sana almas y sana corazones y sana nuestro interior.
para que podamos ser la mejor versión de nosotros en este mundo y representarlo a Él y apuntar a la gente que a Él no lo conoce a la respuesta que encontramos en Él y testificar de su bondad y su fidelidad aún en medio de la dificultad, aún en medio de ser vendidos por nuestros hermanos y ser esclavos al pecado y ser acusados falsamente y odiados y envidiados por los demás. Cuando lo involucramos a Él, Él nos hace trofeos de su gracia en este mundo. La confesión es necesaria, una comunidad es necesaria, la oración es necesaria. Y antes de terminar, en línea y en el auditorio, vamos a orar, porque hoy libertad será tu porción. Hoy vas a soltar algo, un dolor, un abuso del pasado que te ha atormentado hasta el día de hoy. Quiero decirles, no eres tu dolor, no eres tu pasado, no eres tu pecado, no eres tu padre, no eres tu madre, no eres tu abuso, no eres tu fracaso. Eres un hijo de Dios, comprado con la sangre pura, intachable, perfecta y sin mancha de Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Y podés vencer tus traumas, porque esas heridas no te pueden limitar, porque las heridas de Cristo pagaron el precio para que vivamos libres y completos en este mundo y para que podamos entrar en todo lo que Dios ha planeado para nosotros. No vivas conforme a tus heridas, viví conforme a sus heridas. Podemos superar. Con ojos cerrados ahí en tu casa y en el auditorio. Pónganse de pie acá en el auditorio aquellos que no están de pie. Yo no sé cuál es ese trauma que ha intentado limitarte, estancarte, recordarte de ese dolor, esa circunstancia que a ti te grita: no vales nada, no sos nada, no vas a poder avanzar. Te grita, ese dolor te define, ese temor te define, esa experiencia te define. Hoy vamos a romper y terminar con eso, porque la cruz del Calvario nos define. Las heridas sobre el cuerpo de Cristo nos define, porque por sus llagas fuimos sanados. Así que, Padre, yo hoy oro para aquellos que están conectados en línea y nuestra familia acá en el auditorio en Monterrey. Oro por aquellos que por distintas cosas saben que hoy están estancados, que no pueden superar ese dolor, ese abuso, esa cosa negativa que vivieron. Están viviendo traumados. Pero sabemos, Padre Santo, que para ser seres completos tenemos que enfocarnos en ti, ver la cruz por lo que es, la obra completa y perfecta de Cristo Jesús, para que vivamos sanos y libres en este mundo. Así que, Padre, oro por aquellos que hoy en este momento están decidiendo soltar el dolor de ese abuso, el rencor de ese maltrato. Están soltando esas cosas que los tienen limitados. Pido que tu amor hoy los pueda llenar de una manera fresca. Espíritu Santo, que puedas en distintas casas alrededor del continente y acá en el auditorio secar lágrimas, animar el espíritu que hay
dentro de nosotros, levantar nuestra mirada para que podamos seguir avanzando, superando todas esas cosas que este mundo y el enemigo intenta usar para limitarnos y estancarnos. Te doy gracias, Padre, porque creo y estoy seguro de que hoy es un día de sanidad para muchos. Te doy gracias por eso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y antes de desconectar y terminar cantando, quiero orar por aquellos de ustedes que están aquí presentes o que están conectados en línea, que nunca han tomado la decisión más importante que un ser humano puede tomar. Es la decisión de decirle que sí a Cristo. La decisión de comenzar una relación con Él, porque Él es un Dios relacional. Por eso podemos superar lo que venga, porque Él siempre está con nosotros. Él es un Dios de amor y Él a ti te ama. Él para tu vida tiene un plan y un propósito. Él no está enfocado en tus errores, en tus pecados. Él está enfocado en la necesidad de tu corazón, de poder conectar con Él y caminar con Él. Él desea caminar en una relación contigo, pero lo único que tienes que hacer es decirle que sí. Abrirle tu corazón a Él. Vamos, ahí en San Pablo, en Buenos Aires, en Montevideo, los que están conectados de otras partes del continente, acá en el auditorio, si le tienes que decir que sí a Jesús, este momento es tu momento. Si tienes que comenzar una relación con Él, este momento es tu momento, acá con ojos cerrados. Si me decís, Cris, yo necesito ser incluido en este momento, necesito decirle que sí. En unos momentos te voy a pedir que levantes tu mano en línea. Si tenés que responder, y esta oración también es para ti, quiero que pongas tu mano en el corazón. Pero si sabes que necesitas comenzar una relación con Jesús, en el auditorio, ahí donde estás, con ojos cerrados y rostros inclinados, simplemente para que yo vea por quién estoy orando, puedes levantar tu mano ahí donde estás. Ya hay personas levantando sus manos y me encanta, me fascina. Gloria a Dios. Ahí detrás de todos los veo. En distintas partes del auditorio tengo fe que en distintas casas hay personas con sus manos en el corazón. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Pueden bajar sus manos y mirar hacia el frente. Vamos a orar juntos. Quiero que digan después de mí estas palabras en línea y en el auditorio. Y un intercambio sobrenatural está por suceder. Le estás por pedir perdón al Señor. Le vas a entregar lo peor que tienes para ofrecerle, y Él te va a dar lo mejor que tiene para ofrecerte, su Hijo Jesús y el amor que cubre todo pecado. Vamos a orar juntos. Vamos, en todas partes, digamos en voz alta: Señor Jesús, hoy abro mi corazón, te entrego mi vida y te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Pido que me ayudes a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos en línea y en el auditorio a darle un fuerte aplauso por estas vidas. Gloria a Dios. Gracias por estar conectados. Aquellos que hicieron esta oración, en línea está apareciendo la información que te llevará a conectar con nosotros como iglesia. En el auditorio vas a ver códigos QR en el lobby. Vas a ver uno que dice, ¿querés conectar? Podés escanear ese código y nuestro equipo va a conectar con vos. Ahí en línea vamos a terminar cantando. Gracias por conectarte. El domingo que viene seguimos con la parte 3 de esta serie, que sé que va a ser de bendición. En Monterrey, con un aplauso podemos despedir a todos que están en línea. Gloria a Dios.